Bueno, iglesia, voy a moverme a través de 2 libros. De pronto, si pueden colocarle un separador ahí para que se puedan no perder de la palabra. Vayan al libro de Ezequiel, capítulo 47, de versículo 2 en adelante. Y el otro librito es Éxodo 14, del versículo 15 al versículo 31. Ezequiel 47, del 2 en adelante. Y Éxodo 14, del 15 al 31. Yo hablaba con Jamie, que es con la que hablo más, que no hablamos casi los dos. Y tenía una palabra, porque hacía rato pues los pastores me habían dicho, James, para que pues prediques, pero bueno, se había pospuesto la cuestión. Y tenía otra palabra preparada. Yo le decía, Señor, yo quiero que seas tú el que hable. Y cuando finalmente me confirmaron, después de yo tener un mensaje armado, Dios vino y desarmó todo. O sea, no era lo que ya había preparado, sino algo nuevo que Dios preparó. Y lo titulé, porque cuando avanzas, dejarás de nadar en río para abrir grandes mares y conquistar. Bajo esta palabra, pues, quiero compartirle un mensaje que creo que primeramente toca mi vida, llena mi vida y luego yo puedo compartirlo a ustedes. Yo sé que hay momentos en la vida donde tal vez necesitamos avanzar. Creo que en este momento, como iglesia, no sé, en mi vida personal, es un tiempo en el que Dios me ha llamado a avanzar en muchas áreas de mi vida. Pero tal vez en este momento no es una opción avanzar. Necesitamos ir hacia el siguiente nivel. Simplemente es ver la manera en que Dios nos lleva a caminar, a atravesar, a cruzar y a conquistar. A niveles mayores en donde simplemente nos damos cuenta que la medida anterior no fue suficiente. Ya las fuerzas, ya el camino que atravesaste, ya las pruebas que viviste, ya las, digamos, no tan buenas pruebas que pasaste, ya esas pasaron. Ya Dios te está llamando a avanzar a un nuevo nivel. El ejemplo más claro que yo veía es cuando estamos desde pequeños, cuando somos niños e iniciamos la vida escolar. Tú inicias en la primaria y en la primaria te enseñan las vocales, te empiezan a enseñar las cosas básicas. Cuando ya tú pasas al bachillerato, cuando ya tú pasas a la secundaria, ya el nivel es mucho mayor. Ya pasaste de hacer una simple tabla de sumar y de restar a hacer operaciones de funciones trigonométricas, la multiplicación, la división y las cosas más complicadas que la física, que la comprensión de lectura. Y cuando ya pasas a la vida de universidad, ya el nivel es aún mayor. Ya te pasas a presentar a una ponencia delante de un auditorio, a presentar una tesis, a llevar un proyecto. Y creo que cada uno de los niveles te das dando cuenta que el pequeño no puede llevar una ponencia de una universidad. Pero simplemente a través del camino, cada fase, cada paso que das, te lleva hacia un nuevo nivel. Entonces vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Y dice, ya es una palabra que hayamos compartido, pero voy a leer este texto. Dice, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían de mi lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000, y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de gran manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 al 31. Cuando estemos ahí me dicen amén. Éxodo 14, versículo 15 al 31. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba la nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba en la noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retiraba por el medio de un recio viento oriental que sopló sobre toda Israel. Entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a la derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio que los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Fíjense que yo preparaba el mensaje y le decía: bueno, Señor, yo quiero que tú hables conforme a lo que tú quieres hacer en medio de la iglesia en este tiempo y bajo lo que estamos viviendo. Pero no solamente por lo que estamos viviendo emocionalmente, porque tal vez los pastores se van, porque tal vez ya sabemos que vamos a tener una transición y Dios nos está llamando a cosas nuevas. No, es realmente porque he entendido que esto viene de Dios. Entonces yo titulé el mensaje, como les decía, porque cuando avanzas dejarás de nadar en río para abrir grandes mares y conquistar. En el primer libro de Ezequiel habla acerca de las aguas salutíferas, el hombre que atravesó el río. El segundo texto de Éxodo habla de Moisés cuando liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Nótense que hay dos condiciones distintas. El primero es un río. En la segunda historia es el Mar Rojo. Moisés lo abrió. Dice que, o no sé si ustedes tienen bueno, casi todos son aquí de la costa, pero en Bocas de Ceniza, cuando nosotros vamos caminando, hay una parte en que tú ves el río Magdalena y logras ver hacia el otro lado. Pero cuando ya tú llegas a la punta, o sea, donde se une el río con el mar, y tú simplemente contemplas el mar, te das cuenta que el infinito, o sea, la magnitud del mar es mucho más grande de lo que es un río. Entonces, en un primer punto, dice: a mayor nivel, Dios no te llevará a cruzar solo, Dios te llevará a guiar a otros. Fíjense que en este momento, en la historia de Moisés, Dios levantó a Moisés como un hombre que creció en la casa del faraón. Prácticamente él era un privilegiado. Ya sabemos la historia, que lo metió su mamá en la canasta para salvarlo cuando empezaron a matar a todos los primogénitos, pero él creció con muchos privilegios que después le fueron quitados por una mala decisión que tomó él. Pero fíjense que Dios llevó a Moisés al desierto, vivió su proceso, y después de que Dios
hizo todo lo que tenía que hacer, formar su carácter, llevarlo a otro nivel más, le dijo, ahora ves nuevamente a Egipto para que liberes al pueblo de Israel. Yo decía, wow, es sorprendente ver la manera en que Dios te prepara en las condiciones que a veces uno no se imagina. O sea, condiciones adversas, condiciones difíciles, decisiones que a veces uno no espera tomar, pero que finalmente bajo el corazón de Dios todo tiene un plan perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios? Para que más tarde Moisés pudiera liberar al pueblo de Israel. En este tiempo Dios realmente nos está llamando no simplemente a que nosotros vayamos al otro nivel, sino tenemos la responsabilidad que en este momento nosotros vamos a guiar a otros para pasar a ese nuevo nivel. Moisés fue un hombre que Dios escogió para que guiara al pueblo de Israel para ser liberado de Faraón. Tal fue ese nuevo nivel al que fue llevado, que él fue llamado a ser el guía del pueblo y de esta manera llegar a liberar al pueblo de la esclavitud a la que estaban sometidas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 15-16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar seco. Simplemente Dios le da instrucciones a Moisés para que él cumpla una tarea, pero él es quien guía al pueblo para que puedan atravesar el mar, para que puedan salir de Egipto. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué tú me hablas de esta manera? ¿Por qué tú tocas mi vida y mi corazón con esta palabra? Porque hay momentos en la vida en el que cuando Dios te lleva a crecer, ya no simplemente te deja como el que habla bonito, como el que es muy amiguero, no, te lleva a entender realmente el mensaje que Él, a cumplir la gran comisión. Entonces, a partir de ese momento, cuando tú entiendes a lo que fuiste llamado, tu responsabilidad, tu nivel de compromiso, todo lo que Dios te ha entregado, tú lo haces más propio de tu vida. Tú dices, o sea, ya no es un juego, ya no es que, ay, vengan y consuélenme, no. Ahora es el momento en el que tú dices, yo me paro en lo que Dios me ha entregado porque mi responsabilidad es abrirle camino a otros, llevar a otros a atravesar ese mar, llevar a otros a caminar hacia un nuevo nivel. O sea, es como cuando tú coges a un niño y vas subiendo una escalera, o sea, tienes que tomarlo de la mano, pero llega un momento en que cuando ya él tiene la suficiente fuerza, ya tú ves que tiene la suficiente seguridad, tú simplemente lo sueltas para que él pueda subir los escalones solo. Ya él sube y baja sus escalones solo porque tú inicialmente lo llevaste de la mano, lo guiaste. Simplemente nosotros vamos a hacer ese puente, ese conector, ese instrumento de Dios para poder llevar a otros hacia el siguiente nivel. Ya no estamos en el nivel en que nos lleven a nosotros. Estamos en el nivel de poder guiar a otros para que avancen. Los que son padres creo que me pueden entender, porque ustedes ven a sus hijos crecer y llega el momento, de pronto Ginette que tiene un hijo pequeño, pero ya la hermana Glennis que tiene sus hijos grandes, en la que ella les tocó soltar a sus hijos para que tomen sus decisiones, para que puedan seguir con su vida y para que puedan avanzar hacia el siguiente nivel que nos quiere llevar Dios. Dice en el versículo 22, dice, entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y en el versículo 29 al 31 dice, en cambio los hijos de Israel fueron por en medio del mar seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Si Moisés no fuera sido ese hombre que Dios preparó para que llevara al pueblo de Israel hacia el otro nivel, hacia la tierra prometida, no hubieran salido de la esclavitud de Egipto, se hubieran quedado ahí. Entonces yo creo que la responsabilidad y el momento en el que Dios nos está llevando es, cuando te lleva a un nuevo nivel, Dios te llevará no solamente a que tú cruces solo, sino a que guíes a otro. Porque si vemos la otra parte del otro texto, de la otra historia, en Ezequiel simplemente el hombre atravesó el río, pero nunca dice fue con otros, nunca dice guió a otros. Sí, avanzó un nuevo nivel porque cada vez que avanzaba el agua iba subiendo,
pero simplemente él atravesó solo. Ahora, en este momento en el que Dios nos está llamando, nos dice, yo quiero que tú atravieses, yo quiero que tú cruces, pero ahora yo quiero que tú guíes a otros para que también atraviesen hacia el otro lugar. O sea, ya no te vas a quedar como el hombre que atravesó el río y que midió 1000 codos y que luego lo pasó a nados. No, ya pasaste ese nivel al que Dios te llevó. Ahora viene el nivel en el que tú tienes que abrir camino, en el que tú tienes que convertirte en guía. ¿Por qué? Porque ya atravesaste a través del río, porque ya tu nivel de agua subió mucho más, porque ya tú viviste tus experiencias y tus procesos con Dios a la manera en que Dios te quiso llevar, que ahora te dice, necesito que avances hacia el siguiente nivel, no de atravesar el río tú solito, no que el agua te llegue aquí y tú digas, ay, es que tengo miedo y me quiero regresar, no, es en el momento en que te dice Dios, oye, el mar es más grande que el río que atravesaste y necesito que tengas el carácter, la autoridad y la seguridad de que yo soy el que estoy contigo y que tú ahora tienes la responsabilidad de abrir camino para otros. Iglesia, un punto número 2 dice, a un mayor nivel Dios te llevará a observar, te llevará a ensanchar tu campo de visión. Al observar es uno de los sentidos al que Dios nos lleva, pero cuando realmente observamos detalladamente encontramos la manera en que Dios nos muestra que la medida es mayor, extender nuestra visión, mirar no solamente a lo que está delante de nuestros ojos, sino romper los límites y ver mucho más allá. Lo que le decía, ustedes se paran en la playa y ustedes no logran ver la inmensidad del mar. O sea, en este momento Dios te lleva a decir, mira, necesito que visiones y que te extiendas, que tu mirada y que tu visión sea mucho mayor a la que estabas acostumbrada. Quiero compartirles ahí mismo en el libro de Ezequiel 47, en el versículo 1 al 6. Dice, y me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían hacia por debajo, hacia el lado derecho y al sur. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino que mira al oriente. Y nuevamente dice, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente y fue llevado al cordel. Y nuevamente lo que les decía, midió 1000 codos, el agua le llegó hasta los tobillos, 1000 codos. Y al final, miren lo que dice en el versículo 5 y 6. Dice, midió otros 1000 codos y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de gran manera y el río solamente se podía pasar a nados. Y me gusta mucho esta pregunta, dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y quiero detenerme en la historia porque para los que de pronto la han leído y si no, les digo, vuélvanse a leer. Dice que después de que el hombre atravesó el río, Dios lo llevó a caminar por la ribera del río para que nuevamente observara. Después de atravesar, después de avanzar, Dios te lleva a observar. Pero fíjense que antes de atravesar, antes de avanzar, también Dios llevó a que el hombre mirara. Decía, y yo vi el agua corría por debajo, y yo vi hacia el otro lado, y el agua corría por las lados del norte, y luego atravesó. Y después que atravesó, dice, y Dios me preguntó, o Dios le preguntó, ¿has visto? Esa palabra de ver, esa palabra de visionar, es la manera en que Dios te lleva a extender realmente lo que Él quiere hacer contigo. A veces nosotros somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero a veces somos peores que Tomás, porque cuando vemos y vemos que es grande, no queremos hacerlo. No queremos avanzar, esto está muy difícil, esto está muy complicado, yo mejor me quedo de este lado. Y fíjense que en la otra historia del Éxodo, así le pasó al pueblo de Israel. Dice que cuando miraron atrás y vieron que los egipcios venían detrás de ellos, dijeron, no, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, es que allá comíamos bien, es que teníamos poquito, pero mejor nos hubiéramos quedado bien allá. No estuviéramos estresados que nos van a venir a matar. Entonces, la manera en que Dios te lleva a visionar es cuando Dios para a Moisés delante del mar rojo y dice, mira, y yo me imagino que Moisés se preguntó, ¿y ahora cómo vamos a hacer para atravesarse así? Esto está completamente complicado. Pero Dios es tan claro que te reviste esa autoridad
te reviste de ese manto, o sea, de esa manera en que te dice, mira, ya yo te di una palabra, yo te dije que sacaras al pueblo de Israel, ahora simplemente extiende tu mano, levanta la vara y el mar se va a abrir, el mar se va a abrir en dos, para que ustedes atraviesen. Pero antes de eso, Dios lo llevó a visionar, Dios lo llevó a observar, para que viera la magnitud de lo que se iba a enfrentar, pero que sabía que tenía la seguridad de que Dios era quien le había dicho, muévete. Que Dios le había dicho, avanza hasta el siguiente nivel. O sea, Dios te lleva a que tú extiendas tu campo de visión. A veces nosotros nos limitamos con las cosas pequeñas. A veces nos encontramos en esa zona de confort que simplemente nosotros decimos, aquí estoy bien y me quedo bien cómodo. Pero Dios Dios necesita de nosotros para que crezcamos a otro nivel, para que avancemos a otro nivel. Y la única manera de hacerlo es poder contemplar y visionar lo que Dios te quiere llevar a hacer. Entonces yo decía, bueno, un lado porque si no vemos no creemos, y otro lado porque vemos y entonces decimos, esto como que a mí no me gusta, esto como que a mí me da miedo, yo como que prefiero quedarme acá. No sé con cuál de los dos te identificas, pero yo sé y tengo la seguridad de que hoy Dios quiere que extiendas tu campo de visión para que puedas ensanchar tu camino y poder avanzar hasta el siguiente nivel. De igual manera, cuando el pueblo de Israel se paró frente al Mar Rojo, junto con Moisés, llegaron hasta el mar y su visión tuvo que llegar a ver más allá de lo que sus ojos naturales estaban mostrándole. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra, o sea, Él no mira lo que está delante de tus ojos, Él ve mucho más allá. Él dice en su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, así son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y tal vez la visión de Dios es mucho, mucho más grande que la de nosotros. Pero tenemos que empezar a creer que aún Dios nos ha llevado a poder visionar, a poder alcanzar cosas, a poder tú estructurarte planes y proyectos de vida bajo la visión de Dios que sabe que se van a cumplir. No simplemente voy a comprar una casa, pero tú no tienes ahorita la cuota inicial, pero tú vas a planear porque estás visionando eso que Dios te está llamando, eso que Dios te está entregando. Y tal vez el apartamento te cuesta 150 millones y tú te ganas, no sé, 2 millones de pesos y la cuota inicial son 30 millones de pesos que no la tenemos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago? Ese es tu mar grande. Pero la manera en que Dios te lleva a visionar es decir, mira, rompe esos límites. O sea, eso no es tu obstáculo. Yo te he dicho avanza, yo te he dado una palabra, tú simplemente toma tu vara, extiende tu mano y el mar se va a abrir para que tú sigas avanzando. Un punto número 3. A un mayor nivel, Dios nos reviste de autoridad. Dicen en Éxodo, capítulo 14, el versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco. Dios te llamó a que guiaras a otros. Dios te llamó a extender tu campo de visión, pero Dios también te revistió de autoridad. Fíjense que Moisés se paró por un momento y miren lo que le responde Jehová. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, o sea, lanza la palabra. Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Es decir, mira, fixa, ya yo te di una palabra, ya yo te di una promesa, ya yo te escogí a ti. Ay, Señor, ¿qué es que voy a hacer? No, di a los hijos de Israel que avancen, que marchen, que atraviesen, y tú alza tu vara. Esa es la autoridad con la que Dios te ha revestido para que tú avances hacia el nuevo nivel. A veces no avanzamos porque no entendemos o realmente no sabemos que Dios nos ha revestido de esa autoridad. Pero cuando tú tienes la seguridad en Dios, cuando tú tienes un llamado de Dios y cuando tú entiendes que Él te reviste de la autoridad, muchas de las dudas que tienes para poder seguir avanzando hacia el nuevo nivel se te van a quitar.
Porque tú dices, ven acá, oye, pero si Dios me dio una promesa, tú caminas bajo la promesa. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es como el hombre que camina con los ojos vendados, pero sigue caminando porque tiene la seguridad de que lo que viene y de lo que está esperando va a llegar, porque fue Dios quien se lo entregó, porque fue Dios quien lo prometió. Y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Entonces, esa es la manera en que tú puedes seguir avanzando, aunque tus fuerzas te fallen, aunque tú no estés viendo los resultados, aunque tú digas, oye, yo como que mejor me echo para atrás porque no estoy viendo que las cosas están funcionando. Pero Dios te reviste la autoridad para decir, mira, quita esto. Oye, dile que avancen. Oye, toma tu vara y abre el mar rojo. Él no le dijo, dile a tu hermano que abra el mar. Construyan un túnel y le atraviesen por debajo del mar. No, te dijo, tú tienes la autoridad para que tomes la vara. Pero yo decía, bueno, Señor, ¿de qué manera esto va con mi vida? ¿O de qué manera esto va con la vida de la iglesia, con cada una de las personas que están en este lugar? Porque eres tú quien debe tomar tu vara. Nadie va a poder tomar la vara por ti. Nadie va a poder abrir el camino si no eres tú. Nadie no va a poder decirle a otros, oye, camina, si no eres tú. Porque Dios te está revistiendo de esa autoridad a ti. A ti, María, a usted, hermana Yolanda, a Jaime. A ti es quien Dios te está entregando esa vara para que tú puedas decir, oye, yo tengo la autoridad para avanzar. Yo tengo la autoridad porque viene de Dios, no viene del hombre. No viene de tu papá, no viene de tu jefe. Es la autoridad con la que Dios te ha revestido para tener la seguridad de decir, oye, avanza. Oye, toma decisiones para que puedas llegar al otro nivel. Oye, realmente atraviesa tu mar rojo y ábrelo. Porque yo te di la autoridad, pero lo que tenemos que tener claro es que la vara la debemos tomar nosotros. Nadie va a tomar la vara o nadie va a poder tomar la vara que Dios te ha entregado a ti porque es la autoridad con la que Dios te revistió a ti. La autoridad con la que Dios me dio a mí es distinta a la autoridad que de pronto le dio Dios a Diana y a Harold. En su vida personal, en su vida de pareja, en su vida profesional, cada uno a Dios nos reviste de una autoridad distinta, de una manera distinta para que abras camino en el lugar donde tú estás. No solamente te estoy diciendo aquí en la iglesia, tal vez Dios te colocó en una empresa, tal vez te colocó en una familia, tal vez te colocó en un sector para que seas tú ese hombre, ese Moisés que toma la vara, que abre el mar rojo y que le dice a otros avancen. Eres ejemplo, eres un estandarte, te levanta como esa bandera que puede abrir caminos a otros y poder avanzar hacia el siguiente nivel. La manera en que tú puedes seguir escalando una escalera es cuando tú no le colocas límites a esa escalera. En los que son psicólogos, no sé si aquí hay psicólogos, pero los que saben de psicología, ¿dónde están? Cuando uno hace proceso de selección en la empresa, de pruebas psicotécnicas, a veces uno le colocan unas rayitas, así. Y entonces dibuje a ver qué usted. Siempre uno dibuja una escalera. Pero alguien una vez me dio un tip, ¿listo? Porque eso no se puede hacer. Me dijo, a la última rayita no le coloques final. ¿Por qué? Porque al tú colocarle final, es decir, tu escalera tiene límites. Tu escalera, ya ese es el último escalón de tu vida. Y yo decía, ¿por qué? Me colocaba alguien una otra historia otro día. Me decía, mira, un hombre levantó sus ojos y vio hacia la montaña y dijo, quiero subir la montaña. Pero alguien le dijo, no mires la montaña, mira mucho más allá. Y el día que avances, el día que escales, y realmente te vas a dar cuenta y mires hacia atrás, tú dices, escalé mucho más alto que la montaña que estaba viendo. ¿Por qué? Porque no se colocó límite. Ese es el nivel que nos quiere llevar Dios a avanzar. Romper nuestros límites, revestirnos de la autoridad para poder decir, oye, yo voy a avanzar hasta el siguiente nivel. Dice, Moisés extendió sus manos sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retiraba por el medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco y las aguas eran...
como un muro a su derecha y a su izquierda. En el versículo 21 y 22 dice: pero Jehová dijo a Moisés: nuevamente extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó ninguno de ellos. Ahora yo veía la otra parte de la historia. Así como Dios te da y te reviste la autoridad para abrir el mar y atravesar, así mismo Dios te da la autoridad para cerrar ese mar a los problemas, a las dificultades, a las adversidades que se están presentando. Tú tienes la autoridad, como tienes la autoridad para avanzar hacia el siguiente nivel, también Dios te reviste de la autoridad para que tú digas: con la misma vara que abrí camino, con la misma vara que decidí avanzar hacia el siguiente nivel, esa misma vara me dará la autoridad Dios para decirle: oye, Dios, oye, problema, oye, dificultad económica, tú te quedas al otro lado del mar. Yo te cierro y no avanzas conmigo. Dice que Dios le dio la autoridad a Moisés para que cerrara el mar, y todo el pueblo de Egipto que venía en contra de ellos fue muerto ahí. Él cerró las aguas, derribó a los enemigos, destruyó al pueblo egipcio para que Israel pudiera avanzar hacia la tierra prometida. Entonces yo decía, así como Dios te reviste esa autoridad, así como Dios me da a mí la facultad para poder construir, Él también te da la autoridad para derribar. Él te da la autoridad para crear, pero también te da la autoridad para decirle: problema, ya no eres más parte de mi vida. Entonces, temas y son cosas de decisiones que debemos empezar a tomar. Las decisiones simplemente dependen de nosotros. Hay momentos en la vida que a veces quisiéramos que los otros que están alrededor nos resolvieran los problemas a nosotros. A veces quisiéramos que nuestros papás nos dieran la respuesta a lo que estamos esperando. A veces quisiéramos que Dios hiciera un de repente y nuestro jefe nos dijera: mira, toma el ascenso o toma el dinero que necesitas porque sé que lo estás pidiendo. Pero Dios hoy te dice: yo te revisto de la autoridad como para avanzar, como para que también tú le digas a tus problemas, a tu dificultad, a tu enfermedad: quédate del otro lado del mar. No avanzarás conmigo. Ese nuevo nivel al que Dios nos quiere llevar, es decir, yo te quiero llevar aquí, pero tú decides que no quieres llevar acá. Es tu decisión que quieres avanzar, pero también es tu decisión que no quieres llevar hacia el siguiente nivel. Ya se acabó el llanto, ya se acabó las depresiones, ya se acabó esos momentos de dificultad que vivíamos y que nos desanimaban. Y yo digo: Mar Rojo, te cierras aquí porque ya yo no quiero esto en mi vida. Yo quiero un nuevo nivel, y para avanzar al nuevo nivel yo necesito dejar esas cosas atrás. Yo no puedo llevarlas conmigo porque va a ser una carga que va a ser pesada. Y a veces diciendo: oye, 10 kilos llevaste, déjalo, vete ligero con tu carga. No necesitas llevar carga, porque el nuevo nivel te va a exigir nuevas fuerzas, te va a llevar nuevos retos, te va a traer aún dificultades mucho más complicadas. Y si vienes con lo que traes del pasado, y si no decides dejar eso al otro lado del mar, lo que te viene más lo que trae va a ser mucho más pesado. Y tal vez el nivel que quieres llegar no te va a dejar avanzar hacia el siguiente. Te vas a quedar, te vas a frustrar, te vas a detener y simplemente no vas a poder avanzar hasta el siguiente nivel. Número 4. Un nivel nuevo exige mayor fuerza y mayor entrega. Y yo decía: muy cierto. Es la milla extra, correcto. Hacía un tiempo atrás, uno a veces se considera muy bueno, pero las otras personas a veces logran ver las cosas que tal vez no son tan buenas de ti. Y quizás no son cosas negativas. Tal vez son cosas de que la gente dice: oye, tú puedes dar más, pero a veces tú te excusas, a veces tú te justificas, a veces tú dices: es que estoy cansado. Y entendí que un nuevo nivel siempre va a exigir mayor fuerza. Yo le decía a alguien:
que eso de trabajar y estudiar al mismo tiempo es complicado. Pero cuando quieres avanzar hacia el siguiente nivel, ese esfuerzo va a tener su recompensa al final, pero necesitas tener mayor fuerza y mayor entrega para poder avanzar hacia el siguiente nivel. Para poder tú obtener un mejor cargo, necesitas prepararte profesionalmente. Y esa preparación profesional te exige de una mayor entrega, de un mayor sacrificio, porque tienes que rendir en tu trabajo y porque tienes que rendir también académicamente en el lugar donde estás. Un nuevo nivel para construir una familia te exige de mayor fuerza y de mayor responsabilidad, de mayor entrega. Porque antes eran solteros y ahora se van a casar y ya los planes son distintos y ya no es solamente tu genio, sino el carácter de la otra persona. Y si están planificando tener hijos, ya no es el carácter tuyo y el carácter de tu esposa, sino el que viene nuevo. Te exige un mayor nivel, te exige mayor entrega, te exige mayor sacrificio. Cuando tú entiendes el significado del sacrificio, no lo ves como algo más que te cueste, sino como algo que te lleva a ser mejor, porque te forma, porque tú dices, oye, necesitaba pulir esta parte de mi vida. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando empezó la iglesia y teníamos un servicio de jóvenes, Jamie compartía una palabra que decía el cincel de Dios. A veces hay momentos en tu vida en los que tú te paras y tú crees que todo está bien, pero llega Dios con su cincel y te empieza tin, 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 y te duele y te cuesta. Y es cuando te das cuenta que eso no estaba tan bien como tú lo creías. Tal vez era tu carácter, tal vez era tu mal genio, tal vez era el ego que a veces nos alimenta, tal vez es esa manera de mantenerte encerrado, tal vez es el otro extremo, que eres demasiado imprudente y extrovertido y no sabes, y Dios te dice, ven acá, yo necesito tratar con esta área de tu vida, ven acá, yo necesito pasarte el cincel para hacerte mejor. Así como el alfarero toma el barro, que aunque ya esté la vasija completa, él dice, ¡pum!, la desarma y vuelve a armar otra. Así es Dios. Y para esos procesos de la vida, Dios necesita y requiere de nosotros mayor entrega y mayor sacrificio. Porque ya cuando Dios te lleva a una posición de gerenciar algo, de dirigir algo, tu responsabilidad no solamente recae sobre ti, sino sobre los que están por debajo de ti, los que están al mando tuyo, hablando de nivel organizacional dentro de una empresa. Ahora imagínate entendiéndolo en un mundo espiritual, entendiéndolo en el llamado que Dios nos ha dado. Si no entendemos la manera en que Dios nos forma, ¿qué vamos a formar en otros? Si yo vengo con depresiones, hoy estoy bien, mañana es la montaña rusa y estoy deprimido, y mañana otra vez estoy súper bien, los que vienen detrás de ti van a estar montados en la misma montaña rusa y van a estar para arriba y para abajo. Y tú dices, pero ¿por qué no avanza? ¿Pero por qué se queda? ¿Pero por qué hay que rogarle? No, porque es lo que tú has formado, es el ejemplo que tú has dado. Entonces, tu mayor fuerza es poder proyectarte, avanzar hacia arriba, porque los que vienen detrás de ti van a tener una mirada hacia arriba, no sobre el hombre, sino sobre Dios, porque tú estás avanzando y caminando por lo que Dios te ha dicho. Y Dios te ha dicho, avanza, camina, conquista, atraviesa, gana, ten la victoria. Y es lo que tú vas a creer y le vas a decir a otro, oye, avanza, conquista, camina, ten éxito porque Dios me lo ha dicho. De nada valdría todo lo que estamos haciendo, de nada valdría el mensaje que tal vez yo estoy compartiendo si no fuera Dios el que está en este lugar. Si no fuera Dios realmente el centro de este mensaje. Porque todo puede sonar como, oye, está diciendo palabras bonitas. No, pero realmente el centro y el significado de esto es Dios. Y cuando tú entiendes que es Dios quien te lleva a avanzar hacia el nuevo nivel, cuando tú empiezas a guiar a otros en tu familia, en tu empresa, en tu vida ministerial, entiendes que el propósito de Dios es integral y se cumple en todo. Así como decía el pastor ayer, que Jesús crecía en estatura, crecía en intelecto, en gracia con otros. O sea, creces a un nivel equilibrado. Creces en todas las áreas de tu vida y ese crecimiento te lleva al avance y ese avance te lleva a guiar a otros y sabes que la responsabilidad que traes con otros vas a llevarla bien porque estás formando hombres, mujeres, siervos, discípulos que realmente van bajo y conforme a la voluntad de Dios, porque es lo que tú estás mostrando, es lo que realmente estamos mostrando nosotros. Y como un último punto, dice, a mayor nivel
Dios nos lleva a conquistar y a obtener la victoria. En Ezequiel, en capítulo 47, del versículo 8 al 12, dice: estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Arabá y entran al mar. Y al entrar al mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado en estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Egandi hasta Egladim será su tendedero de redes. Y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para alimento. Y yo decía, wow, tremenda promesa la que Dios nos está entregando. Dice, avanzas al siguiente nivel. Atraviesa el río. Cuando el hombre atravesó el río, después que atravesó el río, fue que pudo mirar todo esto. Antes no. Antes simplemente él veía el agua que pasaba por debajo de la casa, por un lado y por el otro. Pero cuando él atravesó el río y Dios lo llevó a caminar alrededor de la ribera, dice que él pudo ver que junto a ese río crecían muchos árboles. Y esos árboles daban fruto, y ese fruto servía de alimento a otro, y su hoja no caía y servía de cobija para otro. Y yo decía, wow, tremenda promesa. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es realmente la victoria cuando tú decides avanzar? Cuando tú atraviesas. Antes no. El hombre simplemente veía lo que estaba por ahí cerquita. Pero cuando él atravesó, realmente vio otro nivel distinto. Vio otra cosa que Dios le quiso mostrar solo cuando atravesó el río. Pero no quiero solamente quedarme ahí. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14 y el versículo 32. Y dice, entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció que en la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Pero Jehová dijo, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan contra los egipcios y su carro y su caballería. Y Moisés entonces extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó ni uno. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés, sus siervos. Iglesia, necesitamos entender la manera en que Dios se mueve en su infinita misericordia, su perfecta voluntad. Un nuevo nivel exige muchas más fuerzas. Un nuevo nivel nos llama a una nueva medida. Un nuevo nivel nos reta a que el anterior no fue suficiente, y por eso necesitamos llegar hacia el siguiente. Es como el ciclista que se preocupa por recorrer 1 kilómetro más. Es como el atleta que se preocupa por correr o saltar una valla mucho más alta. Es como el futbolista que se prepara más físicamente para poder rendir ya los 90 minutos del partido. Realmente, ¿cuál es el nuevo nivel al que Dios nos quiere llevar? ¿Y qué estás dispuesto a entregar para este nuevo nivel? Es la pregunta con la que quiero finalizar el mensaje, pero antes de finalizar el mensaje quería explicar este punto
diciendo la manera en que Dios llevó a la victoria, la manera en que Dios llevó a la conquista, tanto al hombre que atravesó el río como al pueblo de Israel cuando atravesó el Mar Rojo. Fíjense que Dios se encargó de cerrar el Mar Rojo, de destruir a los egipcios, de que ellos mismos vieran con sus ojos que ellos estaban muertos en el mar, pero fíjense que lo que más me gustó al final, dice que al ver Israel este gran hecho, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Nada de esto puede suceder. No podemos avanzar hacia el siguiente nivel y no vamos a poder llegar a conquistar cuando realmente no creemos en Jehová, cuando realmente no creemos en lo que Dios puede hacer. Y por eso les compartí ahorita, de nada vale que tal vez alguien se levante en un púlpito a darte una promesa, a darte una palabra que tal vez llene el momento que tú estás viviendo, llene la necesidad, llene la parte emocional que a veces dice, ay, alguien me está diciendo una palabra bonita. Si realmente no creemos en lo que Dios puede hacer, si realmente no confiamos en lo que Dios puede hacer, si realmente no confiamos incluso en los hombres que Dios levanta para que también abran camino, en esos Moisés que Dios levanta para que abran camino, porque dice que solamente hasta cuando ellos vieron eso, temieron a Jehová, creyeron en Dios y creyeron en ese Moisés, en ese siervo que Dios haya levantado. No sé Dios a qué te está llevando, porque a veces no entendemos por qué Dios levanta a un líder, porque Dios levanta a un jefe, porque Dios levanta, no sé, a un hombre en nuestra vida, hablando hombre, no género masculino y femenino, sino a ese Moisés en nuestra vida para que abra camino. Pero nosotros debemos ser obedientes a Dios y creer en ese Moisés que Dios ha preparado, que Dios ha levantado. Porque hoy tal vez eres un siervo, pero yo creo y estoy creyendo que Dios nos está llamando ahora a ser Moisés a nosotros. Y si no aprendimos a caminar y a obedecer a un Moisés que Dios levantó, ¿cómo vamos a poder y a esperar que otros nos sigan si no aprendimos a ser obedientes? Si no creímos en lo que Dios nos había entregado, si no creímos en ese hombre que Dios levantó para abrir camino a otro.